Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move, and the apples of Thy love, and the apples of Thy love. Hola, soy Caleb Andrade. Te invito a que me acompañes a meditar en la palabra de Dios en estos 21 días de ayuno y oración. El tema de la meditación de este día es lo que no es el Evangelio. Quiero invitarte a que abras tu Biblia conmigo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Cito: Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Fin de la cita. Dios nos ha concedido a mi esposa y a mí la bendición de tener una pequeña hija. Ahora ella tiene poco más de 1 año. Es muy inquieta y le gusta explorar todo a su alrededor. Pero cuando entra a la cocina, he tenido la precaución de advertirle sobre el peligro que representa la estufa. Ella observa cómo mi esposa utiliza la estufa para cocinar los ricos alimentos que nos prepara, y cuando cargo a mi hija, a veces ella extiende su mano para querer tocar lo que está sobre el fuego. Normalmente le hago una advertencia muy seria, e incluso a veces golpeo la barra de la cocina para llamar su atención y hago gestos y utilizo una voz firme para hacerle saber que no debe tocar la estufa porque está caliente y se puede lastimar. Quizá mi hija crea que estoy enojado. No lo estoy. Lo que sí es cierto es que amo a mi hija y por eso la advertencia es enérgica. En la meditación pasada concluimos que es necesario predicar el Evangelio, no solamente considerando el amor de Dios y su bondad, sino también su severidad y justicia. Cuando le advertimos a la gente sobre el peligro inminente del infierno al que están expuestos si no se arrepienten y creen en Jesucristo, eso es en realidad un mensaje de amor. Si omitimos la severidad de Dios en nuestra predicación del Evangelio, estamos predicando un Evangelio diferente. Si nos enfocamos únicamente en las bendiciones del Evangelio, sin mencionar la fealdad y terribles consecuencias del pecado, quizá con el afán de hacer más atractivo el Evangelio para que las personas crean, estaríamos cometiendo un grave error y nos expondríamos a estar bajo la maldición de Dios, como lo advirtió el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas que mencionamos al inicio de esta meditación. En la actualidad existe una variedad de versiones falsas acerca del Evangelio que convencen a multitudes por su aparente atractivo. Tan solo quiero mencionar una de ellas para ejemplificar lo que no es el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El falso Evangelio de la prosperidad, también conocido como palabra de fe, consiste en prometer a sus adeptos que Dios está a su servicio para satisfacer todas sus demandas de salud, dinero y bienestar. Promete a sus seguidores que en su boca tienen un milagro, solo tienen que declararlo para obtenerlo. Promueve pensar positivo, hablar positivo y visualizar positivamente con la imaginación lo que se desee para después reclamarlo y obtenerlo. Reduce las promesas del Evangelio a una vida llena de lujos, comodidades y salud. Aquellos que viven en pobreza o que padecen alguna enfermedad es porque no tienen fe suficiente para reclamar su milagro. Toma pasajes como Juan 14:13 y lo tuerce, sacándolo de su contexto para decir que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús nos será hecho. Primordialmente riquezas, sanidades, el auto, la casa o el trabajo de tus sueños. Convierte las bendiciones de Dios en su principal atractivo y de esta manera lo que está haciendo es convertir estas bendiciones en ídolos.
Los promotores de este falso evangelio llenan la medida de las palabras del apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3. Cito: Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fin de la cita. Estos falsos maestros, promotores del falso evangelio de la prosperidad, ignoran que la promesa del evangelio no es una vida sin problemas ni sufrimiento, sino en realidad una vida con aflicciones, de acuerdo con Juan 16:33. Ignoran que el Señor Jesús enseñó a no hacer tesoros en esta vida, sino en el cielo, de acuerdo con Mateo 19:21 y Lucas 12:33. Ignoran que el Señor Jesús advirtió en contra de la avaricia, de acuerdo con Lucas 12:15. Ignoran que el Señor Jesús señaló que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, de acuerdo con Mateo 19:23. Ignoran que el Señor Jesús no poseía ninguna clase de riqueza terrenal, de acuerdo con Mateo 8:20. Ignoran que el Señor Jesús claramente advirtió que es imposible servir a Dios y servir a las riquezas, de acuerdo con Mateo 6:24. Ignoran que el Señor Jesús claramente enseñó en su parábola de Lázaro y el rico que la riqueza no es sinónimo de la bendición de Dios y que la pobreza no es sinónimo de la maldición de Dios, de acuerdo con Lucas 16, del 19 al 31. Ignoran que el apóstol Pablo advirtió en contra de aquellos que utilizaban la piedad como fuente de ganancia, de acuerdo con la primera carta a Timoteo 6:5. Y que la raíz de todos los males es el amor al dinero, en la misma epístola a Timoteo, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Ignoran que Santiago, el medio hermano de Jesús y líder de la iglesia en Jerusalén, advirtió en contra de hablar con jactancia y soberbia acerca del día de mañana, cuando no sabemos lo que será mañana, de acuerdo con su epístola, capítulo 4, versículos 13 al 16. Ignoran que la sanidad de una enfermedad descansa en la soberana voluntad del Señor y no en nuestro deseo. El apóstol Pablo pidió 3 veces que le fuese quitado un aguijón en la carne y le fue negado, de acuerdo con la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al 9. Timoteo, el hijo espiritual de Pablo, sufría de su estómago y frecuentes enfermedades, de acuerdo con 1 Timoteo 5:23, y no fue sanado por el apóstol Pablo. Ignoran las escrituras que nos enseñan a tener contentamiento con tener lo básico como alimento y abrigo, de acuerdo con 1 Timoteo 6, 8 al 11. Ignoran las escrituras que nos enseñan a gozarnos en los problemas y las dificultades, de acuerdo con 2 Corintios 12:10 y Santiago 1:2. Y la lista de omisiones continúa en el falso evangelio de la prosperidad. Quiero terminar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo registradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 al 19. Cito: Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Seamos fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, proclamando sus verdades, tanto la bendición como la maldición, la salvación como la condenación, el amor de Dios como su ira santa. Que el Señor te bendiga.